pero que era de la corte, pero además en un Zoom que estábamos con Bayona hablando de distintos temas, me dice, no, porque el actor tuyo, qué bueno que es. ¿Y quién es? Es Agustín. Y Agustín, ¿qué Agustín? Ah, oye, tú lo conoces, Agustín, que no sé qué. Y digo, qué mierda. Había llamado a toda la lista que tenía de teléfonos de Agustines preguntando quién era el actor. Y justo había una secretaria que me dice, es Agustín de la Corte, uno que juega al rugby. Ay, digo, ya sé quién es. Con ese chico yo había estado casi un año, porque él se rompió el hombro, lo operaron y estuvo recuperando, y había estado en contacto con él. Después que lo nombran y lo llamo, ya me dijeron el nombre, lo llamo, y digo, ¿y vos sabías quién era yo? Porque él estaba recuperando y yo estaba entrenando. Y me dice, sí, yo tenía idea de algo. Dice que este viejo había hecho algo, pero no tenía la menor idea qué era, ¿viste? Típico, es un chiquilín que tiene, pues chiquilín no, pero tiene 26 años. Sí. En ese Increíble momento, que él también venga del rugby, no es actor y pudo meterse en tu personaje de una manera notable. claro, fue mucho más fácil para él quizás por el lado de que conocía el rugby, conocía los valores del rugby, me conocía a mí y después vino a casa, estuvo viendo unos libros que tengo de recortes del año 72 y se puso un poco dentro del personaje. Además me empezó a preguntar cosas, qué era justamente lo que querían ellos que pasara, es decir, qué sentía yo en la montaña, qué pasaba, por qué sentimientos estaba pasando a medida que iban sucediendo las cosas y a medida que iban pasando los días. Entonces tuvimos muchas charlas sobre eso y creo que lo agarró muy bien. En un momento, este mismo Bayona dijo, si tuviera 16 como él, la película lo hubiera terminado antes. Porque Agustín se la tomó muy en serio, bajó 27 kilos Sí. durante el proceso. Eso, ojalá yo pudiera bajar 27 kilos. Sí, vos sabés que son esas cosas que creo que se tomó muy en serio el personaje, se compenetró con Tintín, mismo entre ellos ya habían perdido sus nombres y se llamaban por su personaje, es decir, durante el tiempo que estuvieron ensayando, más el tiempo que estuvieron en la cordillera, él era Tintín, él dejó de ser Agustín. Entonces se habían imbuido mucho en el personaje y por otro lado, digamos, se lo tomó tan en serio que, según me contaron, llegó a comer un gajo de naranja, era lo único que chupaba en todo el día. Así perdió peso. Claro, que ahí ves la gran diferencia entre la película de Bayona y Viven. Acá tenés a los actores que pierden peso, se deterioran, y no los otros que a lo largo de los 72 días están siempre igual. El Ethan Hawke ni siquiera se ensució. En 72 días no le salió ni barba. Sí, sí, claro. Es decir, acá se tuvieron que dejar crecer las uñas, toda una cantidad de detalles que pasaron en esos 3 meses, en esos 72 días, que fueron importantes, es decir, se fueron deteriorando, se fueron ensuciando, toda una cantidad de cosas que vos lo ves, que eso es lo que le da ese realismo brutal a la película que estamos viendo ahora. Es una película que para aquel que no estuvo en la montaña, te da un realismo brutal, te dice, estos chicos en realidad estuvieron en un lugar solitario, en un lugar imposible, en una locura, en algo que, como dicen, no está hecho para que la gente viva. Te conmueve, a mí me conmueve cuando dicen de 34 accidentes que hubieron en la cordillera, fue el único que hubo gente viva. Es decir, son todas cosas que te tocan, ¿no? Yo ayer fui por el tema del libro a un programa de radio y el panelista de la radio me decía, muy buena la película, pero había ciertas exageraciones. Esos planos, esos zoom out del avión en las montañas, exageraron con esas montañas tan grandes. Yo le dije, pero viejo, esa es la gracia de la película. Esas montañas son reales. Lo que tú estás viendo, las proporciones, son las proporciones de verdad. Este trabajo que hicieron de Visual After Effects, de poner el valle montado en el set de filmación que hicieron en España, es increíble. Y ahí el tipo me miraba con una cara y me decía, me están mintiendo.
O sea, no, en serio, esas imágenes así esas eran las proporciones reales. Claro, cuando yo vi el fuselaje en España y vi las montañas donde estaban grabando, digo, estas montañas qué bajas son. Es decir, claro, son chicas porque son muy viejas y son más bajas que la cordillera. Claro, cuando superponen los planos, que es lo que hace Bayona, te da la sensación de inmensidad, te da de esas montañas que son enormes, que nos parecían cerca, pero estaba subiendo 400, 500 más de los 4.000 que estabas, ¿viste? Entonces, esas sensaciones son las que el público va apreciando, la enormidad de las montañas, la brutalidad del soñado en el fondo de ese valle, la soledad que tiene, y todo eso te va conmoviendo, te va dando una idea de lo chiquito que nos sentíamos, lo pequeño que sos en esa montaña, y que te digan, vamos a reiniciar la búsqueda en diciembre cuando estén en mejores condiciones. Para mí uno de los protagonistas de la película son también los efectos de sonido, increíble, como uno llega a sentir el sonido del silencio. Exacto. Fue una de las cosas que a mí, en su momento, cuando hablé con el señor encargado del sonido, que ahora no me acuerdo el nombre, que estuvo en Montevideo, me dice, ¿qué ruidos tenías? ¿Qué ruidos sentías? Y le digo, el ruido de la nieve. Cuando la película muestran, cuando ya los helicópteros se van y empiezan a mostrar lo que era el sonaba, los fierros, esa gotita de agua que cae en la máquina de hacer agua. Increíble todo lo de la película. Y creo que la película refleja lo poderoso que fue la subida al Seller, la que hiciste tú con Roberto y Nando. Muestra quizás esa hazaña que los mismos escaladores profesionales que van para allá dicen, esto es una locura. Si nos puedes un poco contar qué tan real y qué sentiste al ver esa secuencia. Quizás no fue todo lo real que hubiera sentido, porque no te da la sensación que fueron 3 días, no te da la sensación de ese sufrimiento que tuve o tuvimos al subir esa montaña, haciendo escalones, haciendo pequeños estribos. Al principio íbamos uno atrás del otro, después, a medida que se rompía el escalón, que era donde entraba el pie y te caías, después decidimos ir por lugares distintos, los tres, digamos, en paralelo, pero te pasaba que hacías el escalón, pisabas, apoyabas todo el cuerpo, subías uno, volvías a pisar, volvías a hacer el escalón, pisabas cuando se te rompía, te volvías a deslizar para abajo, abrías las piernas, las manos y volvías a trepar. Es decir, seguías haciendo, pateando. De hecho, el dedo gordo mío tuvo un callo quizás 5 o 6 años después. Lo mantuve porque no había forma se me había lastimado el dedo del pie. Y eso fue tremendo, y tremenda, que no lo muestra tanto, es la angustia de que estabas cansado, tenías frío, el sol había pasado la montaña y no encontramos un lugar donde poner el sobre de dormir. Eso fue una sensación de desesperación brutal. Sí, Roberto Canessa, que tiende a ser un poco más frío, más superhéroe en su relato, él me contó de que ese fue quizás el único momento donde él sintió pavor y real terror durante los 72 días en la montaña, ese primera noche donde no encontraban dónde poder dormir. ¿La película, tú crees que no refleja muy bien esa angustia? No, creo que esa parte no la refleja bien, porque fue una angustia tremenda que te daban, que no sé si no lloramos de la impotencia, del cansancio, de trepar, y que sabías que cuando el sol pasaba la montaña se enfriaba, la noche se venía y tú parado no podés dormir y estabas agotado. Es decir, no fue solo cansancio, sino fue agotamiento psíquico, y fue agotamiento y fue impotencia, el sentir esa impotencia de no encontrar un plano,
no voy a dormir, ¿cómo voy a hacer? ¿Viste? Era una locura eso. En realidad yo no lo veo tanto, lo veo tanto como lo dice Roberto, pero fue realmente algo tremendo para nosotros, y el encontrar ese pequeño plano, el poder poner el sobredormir, fue un alivio espectacular para los tres. Y es tan cierto eso de que cuando se acostaron se abrió, se puso claro y que tuvieron unas vistas increíbles del valle mismo y se Sí, pudieron dar cuenta realmente la magnitud donde estaban. sí, desde ahí arriba y quizás hasta el día siguiente, que fue más fácil en ese sentido, quizás este porque ser el primer día, pero veías el valle, tenías el Tinguirica, el soñado en el fondo, y como Roberto en un momento dijo, pensar que somos dueños de todo esto. Era una vista espectacular. Yo no me acuerdo, yo creo que sí, que era un día lindo, que no estuvo nublado, pero estábamos tan cansados que dormimos los tres plácidamente, y bueno, y al otro día, en ese pequeño balcón que había, desarmamos todo y volvimos a seguir trepando otro día más, que ya estábamos cansados, que yo llevaba esos 30, 40 kilos de comida encima. Me acuerdo que era tan alta la pendiente, y eso lo muestra bien en la película, que si yo me paraba en el escalón y perdía un poquito la verticalidad para atrás, me iba. Entonces hacía esa prueba, me paraba y me iba para atrás y volvía a agarrarme de la montaña a seguir trepando, ¿no? Continuando cronológicamente con esa odisea, ¿cómo fue la conversación de ustedes cuando se vuelven a reunir y dicen lo que vimos arriba es dramático, hay que tomar decisiones, ya, ¿qué hacemos? ¿Cómo fue esa decisión? Porque para mí, y creo que la película lo representa maravilloso, pero no me quiero adelantar, yo creo que la valentía tuya al bajar al avión solo, y creo que esa como secuencia de Agustín bajando es fantástica, pero me interesa como la conversación previa, como ya, hay que tomar acciones concretas y esa fortaleza tuya de decir, sí, acá tienen, yo vuelvo, porque otro le ha dicho, ¿saben qué? Yo no bajo ni en pedo, sigo con ustedes, me voy a matar. Cuéntame un poco todo eso. Claro, no, fue mucho más simple de lo que pensás. En realidad, yo estaba muy cansado cuando llegamos arriba, que veías más montañas, eso sin lugar a duda. Había un poco menos de nieve, había más piedra en esa zona allá. Pero cuando me dicen, mirá, yo creo que van a ser unos cuantos días más, no vemos que podamos seguir los tres, además vos estás muy cansado. Le dije, sí, yo estoy agotado físicamente, no puedo más, necesito descansar. Y ahí me proponen si quería volver y le digo que sí. Y en realidad, Agustín vuelve caminando, yo me deslizo en culopatín. Es decir, para mí resultó mucho más divertido que la bajada de Agustín. Yo me siento en un almohadón, pongo otro en los pies y me empiezo a deslizar montaña abajo, y a medida que agarro velocidad, y me asusta la velocidad que agarro, empiezo a juntar nieve, voy frenando, corrijo la posición y sigo bajando, ¿no? Esa fue una parte que se puede decir que realmente la disfruté porque fue divertida. Fue una inconsciencia, si lo mirás. A mí lo que me parece increíble es de tú al bajar al avión estás diciendo de que confías plenamente de que ellos van a llegar. Porque si tuvieras tenido un mínimo de dudas, dices, yo no vuelvo a ese cementerio, a ese tubo horrible, ni en pedo. O sea, tú tuviste la certeza de que la misión se iba a completar, aunque tú no estuvieras participando. Siempre estuvimos seguros de lo que estábamos haciendo, en el sentido de que siempre tuvimos la certeza de que íbamos a llegar a algo. Es decir, creo que si no tenés ese convencimiento, no podés hacer las cosas. Era una inconsciencia, sí, pero estábamos convencidos que éramos capaces de eso. Y eso fue lo que te motivaba a seguir para adelante. Por otro lado, tampoco me disgustaba nada el plan B. Es decir, al yo bajar y volver al avión y juntarme con los primos Strauss que estaban en buenas condiciones, el plan B de agarrar de vuelta para el este el cauce del río no era un plan disparatado.
yo tenía las energías suficientes como para así bajar, no subir, y iba a tener unos días de descanso. Era otra posibilidad también, ¿no? Entonces tú creías, porque al final la idea colectiva, lo que decidía el grupo era lo que se hacía, pero si tú hubieras tenido que, la decisión no hubiera pasado por ti, tú te hubieras ido al este o al oeste. Eh, en un principio, como dije, yo era partidario del oeste, yo era partidario de Chile, porque sabíamos que Chile tenía en la parte más angosta 90 kilómetros, que era mucho más probable que en esos 90 encontrara gente que para el lado argentino. El lado argentino nos ofrecía muchas inseguridades. Si bien la lógica era seguir el curso de las aguas como hicimos al principio, ahora con menos nieve y en mejores condiciones climáticas, pero en peores condiciones físicas, era más fácil bajar, pero igual hubiera sido algo bastante complicado. Es decir, hoy cuando veo, por ejemplo, en Instagram o en algún lado que te dicen, no, se hubieran ido para el lado argentino. Pero para el lado argentino encontrás un El río Atuel. el Atuel, un río de deshielo, un río frío, torrentoso, que llegás ahí y no hay nada, no hay nada, y de ahí al próximo lugar de civilización hay 60 kilómetros. Y si te equivocás, quedás en una estepa. Es decir, no es una cosa tan... Yo lo ejemplifico mucho más simplemente. O sea, Nando y Roberto no pudieron cruzar el río San José, que tiene 5 metros, iban a poder cruzar el Atuel, que tiene 100 metros de ribera a ribera. Es imposible. Sí, exactamente. Hubiera sido imposible en los primeros días de diciembre, o mejor dicho, mediados de Pleno de hielo. noviembre. Claro, hubiera sido posible siempre eso. Hubiera sido una locura porque hubiéramos tenido que caminar mucho más, no había nada. Ay, te dicen del hotel. El hotel está destruido. Sí. Y el puesto perdón, el puesto de gendarmería que hay ahí, el puesto Soler, que en ese momento se abría de diciembre a marzo, no había nadie. Y no había nada de comida ni nada, porque ¿qué nos hubiéramos quedado? A comer hojas ahí. Sí, el lado argentino es bastante más seco y rocoso que el chileno. El chileno es más fértil. Baja el cerro, vas bajando metros y se pone más verde. No, acá es una estepa feroz. Y en diciembre, enero, peor todavía. Oye, Antonio, ¿y tu vuelta al avión, cómo fue? ¿Debe haber sido esa espera, esos días deben haber sido los más difíciles, crees tú? Más que el principio. ¿De espera del resultado de Nando y Roberto? Claro, porque, mira, estas son apreciaciones mías que yo las puedo, como con el diario del lunes bajo el brazo. Los primeros días han sido muy difíciles por el impacto de los fallecidos, los amigos muertos, el frío, pero ya después van pasando los meses y ustedes ya empiezan el desgaste mental más que el físico, creo yo, y que los últimos días, por los relatos que yo he leído, fueron bastante complicados desde el punto de vista de la moral. Estaban ya bien derrotados, podríamos decir. No, en cuanto a los expedicionarios, estábamos siempre con la moral bastante alta, ¿viste? Siempre fuimos muy optimistas, capaz que no es optimismo sin conciencia, pero los tres tenemos características muy especiales y somos muy anormales. Dentro de lo normales que nos ves, somos muy parecidos. Es decir, muy parecidos unos con otros, es decir, de la capacidad, de la normalidad, de las cosas que haces. No creo que haya habido tanto desgaste. Sí, nosotros sí lo encontrabas dentro del avión. El avión era un, ¿cómo te puedo decir? Revolver caca. Era algo que era horrible. Ellos estaban esperando continuamente que algo pasara, eran incapaces de hacer algo por sí mismo. Tampoco ahí se juntaba el miedo, la zona de confort, se juntaban una cantidad de cosas. Es decir, me estoy por morir, déjame quieto, no me hagas hacer cosas. Para pero cuando te digo más, los 7 días que esperamos que Nando y Roberto un resultado por ese lado,
Eso fue en el 72. El verano anterior, del 71-72, yo voy con mi papá a un lugar lejano, en la Coronilla, y que se llama Punta del Diablo, y de Punta del Diablo al Cerro de la Viuda hay que ir en jeep. No hay forma de ir de otra forma. Resulta que me peleo con mi papá, me bajo del jeep y me voy caminando a casa. Deben de ser unos 20 y pico kilómetros por lo menos. Esa fue la referencia que teníamos, es decir, cuánto demoré yo en llegar de ese lugar a mi casa, ¿no? Y más o menos supuse serían 25, 30 kilómetros, demoré tantas horas, caminé en plano, es decir, tuvimos todas esas variables y supusimos que en 10 días tendrían que tener contacto con alguien. Por eso, ese día, el 22 de diciembre, agarramos la radio, porque no la agarramos antes. Ahí Bayona toma una decisión que yo creo que ha sido bastante difícil, la euforia, el momento de, él lo elige con los helicópteros llegando en la película, pero tú que estuviste ahí, ¿qué momento fue más, el de alegría más increíble, más genuina? ¿Cuando llegaron los helicópteros o cuando escucharon por la radio? No, cuando escuchamos por la radio que nos venían a rescatar, que ahí lo ves en la película, que nos peinamos, fumamos Sí, habanos, todo ese tipo de cosas, pero ahí fue una Agustín se peina y se rompe la peineta. Ahí está, exactamente. Son todas cosas que las vivimos en ese momento, una alegría brutal, y después vino la espera, porque de sentir esa noticia, y ahora cuando nos viene a buscar. Entonces habíamos preparado todos los bolsos, eso es una cosa curiosa que la vez pasada te contaba, que de tener propiedad de todos, cuando sentimos que nos venían a buscar, juntamos nuestras cosas y las pusimos en el bolso y nos preparamos para ser rescatados. Y como no venía, la ansiedad fue brutal, porque estábamos esperando, todos sentados, a ver si sentíamos algún ruido, a ver si veíamos a alguien. Esa espera, yo me acuerdo que fueron muchas horas, porque esto fue de mañana, tipo a las 11, si no me equivoco, y nos vinieron a buscar como a las 3 de la tarde. Pero el sentir las aspas de los helicópteros fue algo espectacular. Eso fue música en los oídos. Hablando de música, ¿cómo fue el momento real? Yo sé que tú cuentas las cosas como son, straightforward. ¿Cómo fue lo de la radio? Porque según los testimonios parece que habían como 15 escuchando la radio al momento de la noticia. ¿Cómo fue? ¿Lo escucharon Eduardo con Roy y ellos entraron y comunicaron al resto? ¿Cómo fue ese momento? Estábamos afuera, porque eran las 11 de la mañana, a las 11 de la mañana hay sol, así que estábamos en la vuelta, algunos más cerca de la radio. Yo tengo idea que estaba cerca de la radio, otros más lejos, pero estábamos todos en la vuelta y afuera. Adentro quedaban solo los que estaban mal, los heridos. Y eso lo sentimos perfectamente. No me acuerdo que Daniel dice del tema del Ave María, de eso no me acuerdo. Sí me acuerdo de la noticia de que aparecieron 2 uruguayos, eso sin lugar a dudas. Mi duda, otra duda, fue una radio chilena, no uruguaya. Fue una radio, a ver, para minuto, porque nosotros escuchamos una radio uruguaya. No, fue una radio uruguaya. Fue el espectador. Eso es increíble. Eso es increíble. Lo de las ondas hercianas es una locura. Es una locura. Eso fue lo que me dijeron, que eso fue una casualidad, el rebote de ondas con las nubes bajas y no sé cuánto, que llegó. Yo me acuerdo, tengo idea había un noticiero a las 7 de la mañana que yo escuchaba cuando estudiaba. Me levantaba temprano y antes de estudiar ponía ese noticiero. Y estaba Daniel jugando con el dial y siento esa voz que durante años la escuché y le digo, pará ahí. Y ahí justamente dar la noticia aparecieron 2 uruguayos. Y fue la radio El Espectador, el Espectador de Montevideo,
que sentimos eso. Y después no pudimos encontrar más ninguna señal, pero los quedamos a la espera del rescate, ¿no? ¿Y cómo fue eso cuando bajan los chilenos, los rescatistas? También ha sido como, no ha sido algo fácil, de como, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, aquí estamos. Sentimos los helicópteros. Me acuerdo que pasa uno rasante y tira unas cajas, que además las tira lejos, y digo, la puta madre, las tiró lejísimo, hay que ir a buscar las cajas, que nos costaba mucho el desplazamiento a nosotros. Después uno queda volando muy alto y otro trata de posarse, pero claro, había un desnivel importante, y entonces nosotros medios estábamos ahí afuera, posan una de las patas y se empieza a tirar gente. Era como los Reyes Magos, era una cosa que decías, no puedo creer esta gente con ese color anaranjado, con sus camperas, que empezaron a tirar mochilas grandes, empiezan a bajar y no entendíamos nada, enseguida se acercan y a los abrazos y demás, y ahí en esa confusión de abrazos es que los 6 primeros se deslizan arriba del helicóptero, cosa que no es... ¿Eh? Como unos gatos se suben. Como unos gatos, claro. Los pilotos no esperaban que pasara eso. Todavía después ellos nos llamaron mucho la atención, nos explicaron cómo atacar el helicóptero de frente para que pudieran regular las aspas, y tuvieron mucha suerte porque podía haber muerto alguno con la cabeza cortada, porque los pilotos no esperaban eso y no estaban viendo. Además estaban controlando la situación de estar apoyados en un patín solo, ¿no? La película lo muestra como algo muy sencillo, la extracción de ustedes del lugar. ¿Cómo? La película lo muestra como algo medio sencillo, de que salen todos corriendo, cagados de la risa. No, fue algo muy complicado la salida esa, fue muy complicado la llegada de ellos, es decir, yo me acuerdo única. Sí, hablando con Massa del tema, me dice, pero ¿cómo? ¿Por qué no vinieron? ¿Por qué no cruzaron por arriba de la montaña y nos vinieron a buscar? Porque el lugar se lo da. Claro, el helicóptero no lo daba, y dice, en un momento consultamos a las tripulaciones y nos dicen, y les pregunto, ¿abortamos el rescate o seguimos? Y las tripulaciones le dicen, seguimos. Es decir, para que otros puedan vivir, el lema del SAR. Claro, bueno, eso es algo que hasta el día de hoy me emociona, ¿no? Lo que hicieron los pilotos fue algo increíble. Sí, y ellos se sienten muy orgullosos de las tripulaciones. Mira, yo que tengo relación cercana con ellos, para ellos el gran hito de sus vidas. Para ellos sienten de que lo que hicieron ese día, lo más gratificante que hicieron en sus carreras profesionales, militares, sin duda los marcó de por vida y es como el gran orgullo que ellos tienen. Así sin lugar a dudas no es para menos, porque la emoción es compartida. No fue un rescate fácil, fue un rescate donde sacaron a 16 vivos, fue un rescate de riesgo, y la pericia de los pilotos y de los copilotos y de toda la tripulación fue algo impresionante. En realidad, es decir, creo que en los anales de la historia de la FACH, creo que eso va a ocupar un lugar importante. Por totalmente. O sea, yo creo que debe ser uno de los grandes orgullos de la Fuerza Aérea de Chile. Pero hoy estaba pensando, porque justo había visto una foto de todas las tripulaciones de los 2 helicópteros, donde aparecen los nombres. A esa gente se la ha homenajeado poco. Muy poco, sí. Mereciendo mucho más. Es una lástima que pocos están vivos, pero digamos, creo que la institución merece un homenaje también. Sí, y creo que también el reconocimiento en Chile se sabe poco. Es muy increíble, que esa fue una de las causas de por cual yo me empecé a investigar el caso de ustedes, porque yo me di cuenta que es la noticia más importante que sucedió en Chile en el siglo XX y que había muy poca información. La gente no sabe que Ramón Canales, por ejemplo, es el único chileno que tiene 2 medallas al valor en la historia militar. Ni siquiera los próceres de la patria han tenido esto, por el rescate de ustedes y luego cuando
en el accidente aéreo donde muere el García, que fue el líder de la misión de rescate, usted, Ramón, le salva la vida a 16 personas. Él sacó a otros 16 del avión y le salvó la vida en ese accidente, él iba arriba. Y la gente no conoce la historia de Ramón Canales en Chile. Eso es parte de por qué una de mis misiones, de que la gente conozca a Ramón Canales. Sí, creo que son actitudes ejemplares o ejemplarizantes, por así decir, que enaltecen una institución, enaltecen a su gente y a su país también. ¿Cómo fue qué comiste de lo que llevaban? Porque llevaban esta ayuya, que es el pan chato chileno, bien plano, Sí, con carne, porque en el regimiento, cuando empieza sucede la gran noticia de que ustedes aparecen, se estaba celebrando la Navidad. En el regimiento, que las familias de los conscriptos, de los soldados, iban y celebraban por eso había estos panes, estos churrascos, el pan de Pascua, huevos duros. Ahí pudieron armar este pequeño ranchito, lo subieron a los helicópteros y debe ser lo que tú decías, las bolsas que tiraron. ¿Qué comiste? ¿Qué fue lo primero que probaste? Eso que decís, esos panes redondos con churrascos adentro, fue lo que el comandante de Colchagua, si no me equivoco, fue Enrique el que Morel ordenó, Donoso, que lo pusieron en cajas y fue lo que ellos después nos explican. Nosotros no sabíamos si íbamos a podernos posar. Por eso en la pasada rasante lo primero que hacen es tirar la comida. Ah, mira. Sí. Eso me Y lo ahí dijeron. la convivencia con ellos, se habla mucho de que fue medio hostil de parte de ellos. ¿De Y quién? ellos, no, se habla esto de que lo de la pistola de Lucero, todas esas cosas, de que no fue algo tan como buena onda. No, eso, Lucero no tuvo una actitud linda, una actitud buena para con nosotros. También era una situación muy difícil. Sí. Es decir, hay dos cosas. Una, los disparates que Lucero dijo después. Sí, eso es independiente. La narrativa de Lucero post-accidente, eso te Exacto, demuestra la calidad de persona que es él y para qué entrar en exacto. eso. Vamos a los Pero hechos completos. por otro lado, tenés a un Sergio Díaz que a pesar de toda la situación, él duerme con nosotros. Lucero y el otro rescatista duermen en una carpa afuera. Y no sé, el tema ese de la pistola, vos la vez pasada estuvimos hablando de eso y me dijiste que nunca me había pasado. Yo lo había sentido y dije, bueno, está. ¿Vos viste la pistola? Yo no vi nada. Lucero Es no tiene. decir, En el Registro Nacional de Armas de Chile no existe ninguna pistola a nombre de Claudio Lucero. El Cuerpo Socorro Andinos no tiene potestad para ocupar armas. Claudio Lucero, no, esto que se entienda que no estoy haciendo una defensa de él. Claudio Lucero, cuando lo llaman en la mañana de que tiene que ir al grupo 10 de la FACH a un rescate, él no se entera de que eran ustedes. Él se entera en el recinto militar. Y en esos años que estaban bien álgidos en Chile, ningún civil, ninguno, se iba a atrever a subir una pistola a un avión militar, lo que a un pasa es que, helicóptero militar. claro, no tiene sentido tampoco. Es decir, no sabes a quién vas a rescatar. ¿Para qué vas a llevar una pistola? Que no tienes, porque en Chile, No, en esa época, hoy día quizá hay más armas ilegales, porque la cosa está sí, brava, sí, pero en claro. esa época las armas estaban todas inscritas, no había armas ilegales, sí estaban en los campos los que tenían su escopeta, pero bueno, Lucero no fue con una escopeta. Claro. No. Esa fue una actitud. Lo que pasa que también, es decir, sin querer disculparlo, cosas que te enterás después, para nosotros no había olores. Claro, nosotros no sentíamos olores. El olor que había ahí adentro, es decir, yo me enteré de que las carpas que usaron, que las pusieron afuera, estuvieron meses en el techo de Socorro Andino ventilándose para sacarles el olor. Osvaldo Villegas, que es el otro rescatista, que yo lo entrevisté, él me contó de que, claro, que me dijo lo del olor, que fueron los primeros 5 minutos inaguantables, que después la nariz se te colapsa y ya no lo sientes más. Pero sí el impacto fue muy fuerte y como él ya no lo sintió más,
cuando volvió a su casa, el buzo de la Fuerza Aérea, como el mameluco, él llegó a la casa como si nada, y que en el segundo piso su esposa decía, ¿qué es este olor? ¿Qué pasa? ¿Quién pisó caca? ¿Qué sucede? Y ahí se dieron cuenta que era el buzo, que lo tuvieron que quemar. Mirá, claro, te encontrás con esos olores, después te encontrás con una serie de cadáveres, esqueletos, huesos, cosas en la vuelta. Eso debe haber sido durísimo para ellos. Mira, te cuento lo de Villegas. Villegas llegó con lo que hoy día podemos llamar un claro caso de estrés postraumático. A la vuelta. A la vuelta. A ellos nadie los preparó. Y en esa época tú decir, ¿sabes qué? Tengo problemas psicológicos, quedé un poco dañado. Era firmar tu sentencia de muerte laboral en el cuerpo. Los hombres en esa época no podían tener ese tipo de problemas. Hoy Claro. día la salud mental es algo que se valora y que se da la importancia que tiene. Osvaldo, por ejemplo, él, en las fotos con usted, él está con el pelo negro. Yo estuve en su casa y él me muestra las fotos del año nuevo del 72, está con el pelo completamente blanco. A él en una semana, eso te puede decir el impacto que tuvo en su psiquis, lo que él vivió. Él a mí también me contó de que él alrededor le costó 6 años dejar de tener pesadillas. O sea, a Osvaldo Villegas podríamos decir de que a él le costó, siendo que siente todavía un orgullo tremendo por lo que hizo, sí le costó varios años de su vida recuperarse de la noche de arriba, al igual que ustedes, creo yo. No, nosotros tuvimos una recuperación capaz que mucho más tranquila, por así decirlo. Es decir, me han preguntado si tuve pesadillas, si es un recuerdo recurrente, para nada. Es decir, es una parte de mi vida que la traigo en los momentos que la estoy relatando, que la estoy contando, pero nada más. No pasa de eso, pasa de un acontecimiento importante en mi vida, punto. Es muy curioso eso porque está muy estudiado en la psiquiatría moderna este fenómeno que se llama la culpa del sobreviviente. Por ejemplo, vamos en un auto de paseo, somos 5 amigos, chocamos, se mueren 2. Estadísticamente, de los 3 vivos, 1 queda mal psicológicamente con este tema de la culpa al sobreviviente. En el caso de ustedes es increíble que no se haya dado eso. Todos se desarrollaron profesionalmente bien, o sea, hicieron sus vidas como si el accidente no hubiera sucedido. Quizás la misma magnitud del accidente les hizo a ustedes tener otra perspectiva que cualquier otro accidente tradicional, o me equivoco. Es probable porque es probable, y también el hecho que no fue un accidente puntual, fue un accidente que se extendió en el tiempo. Es decir, todo ese tiempo que pasó nos hizo quizás racionalizar lo que hicimos, nos hizo considerar que para conservar la vida era necesario. Es decir, hicimos todas las cosas sabiendo, y por otro lado el pasaje del tiempo creo que también debe haber influido en la cabeza nuestra para tener mucha tranquilidad. No se hizo nada malo, por así decirlo, no se mató a nadie, al revés, se fue compasivo, se fue piadoso, se fue amigable, amoroso, todo ese tipo de valores buenos humanos aparecieron en esos momentos. Y bueno, y el hecho de haber vivido 72 días creo que también debe haber arreglado algo de la cabeza, o haber digerido, o haber, ¿cómo se puede decir? Haber manejado esa situación en la cabeza. Ahí tu papá fue bien inteligente, porque a tu vuelta de Montevideo, tu papá un poco se da cuenta del acoso mediático, te agarra de un ala y te llevó a la Coronilla, donde veraneaban ustedes. Exacto. Eso fue una cosa que yo la reconozco de ahora. En aquel momento me encantaba, porque claro, tú estabas en tu... Estaba flaquito, bien bronceado. Claro, eras famoso, venía todo el mundo a saludarte, no todo el mundo te saludaba.
conocías, no conocías, no importaba. Es decir, estabas empezando a saber lo que era la fama, porque hasta ese momento no la conocías. Y mi papá me sacó del ala, como bien decís, y me llevó y estuve 3 meses ahí, donde después de saludar a los 10 primeros del pueblo, ya era uno más y ya no se preguntaba más nada, y pasé todo el verano ahí. Entonces eso también me ayudó mucho a asimilar una cantidad de cosas. ¿Y en marzo volviste de inmediato a la escuela de Derecho? Sí, volví. Te digo más, un día que estaba por una calle del centro y en ese momento todavía seguía teniendo barba, y me acuerdo que iba caminando y pasan dos chicas y se dan vuelta y le dice una a la otra: ese es un sobreviviente. Cuando llegué a casa me afeité. Oye, ¿y cómo fue eso? Porque volver a clases, te volviste a reencontrar con tus amigos, porque esa debe haber sido quizás una vuelta a la realidad de las primeras que tuviste, como empezar a armar tu vida cotidiana nuevamente. Sí, es decir, después del descanso de la coronilla, que más o menos armaste el verano, que es más chico y reducido, el volver a facultad fue otra cosa, porque quieras o no tenía fama. Es Sí. decir, tuve la suerte de tener algún compañero de clase mío del colegio en la misma clase en facultad, que creo que suavizaba cosas o le preguntaban cosas a él. Era medio intocable, por así decirlo. ¿Viste? Eran sensaciones raras porque, claro, te dabas cuenta que vos caminabas y se daban vuelta, y te reconocían, ¿no? Lo que decía, Pero la vida justamente es eso, el ir fluyendo con ella y el ir avanzando. Es decir, no quedarte que soy un sobreviviente de los Andes, un héroe de los Andes, sino que paso a ser un estudiante más de facultad, quizás un poco más mirado que otros, pero, viste, la vida sigue. Y eso creo que es una de las cosas importantes de todo esto. importante eso, la vida sigue, que como que uno pueda, que existe el registro de la historia de ustedes y tú eres parte importante de haber capturado el registro de la montaña, el fotógrafo oficial. El fotógrafo de los Andes. Qué cosa curiosa, porque la vez pasada hablando de eso, les decía, ¿para qué sacaste las fotos? Las fotos las saqué porque si nos moríamos iba a quedar de repente un registro de quiénes habíamos vivido, cómo habíamos estado y qué era lo que había pasado. Es decir, era algo, no era para llevarlo y que se estuviera por todo el mundo como hoy pasa, sino que era algo como decir, bueno, los muchachos vivieron un tiempo más y les pasó y se murieron y pasó tal y tal cosa y bueno, y está. Era un poco una foto póstuma, por así decirlo. Sí, bueno, lo que cuenta es bastante fuerte. ¿Sí? Sacar una foto para mi muerte es como un poco heavy, como tener esa como la muerte rondando constantemente, es una Es, presión gigantesca. eso era una realidad, es decir, Sí. la muerte te rondaba constantemente, la tenías ahí, sabías que en cualquier momento podía pasar, pero vivías con ella. Y esto era una forma de decir, sí, la habías, no solo vivías con ella, sino que la habías aceptado. Mm. Es decir, me puede llegar, puede venir, pero mientras no venga, voy a hacer todo lo posible por salir de acá. Es decir, ¿Cuántas, fo- no me va a encontrar quieto esperando que venga. mm. ¿Cuántas fotos sacaste? ¿Cuántas cámaras habían? Había ¿Cuántas muchas, fotos hay que nos han visto? no, que fotos que hay que no se han visto, no hay. ¿Qué pasó? Es decir, yo agarré una cámara y saqué fotos. Otras cámaras, de repente le saqué el rollo y lo usé, en el pedazo que quedaba. Siempre usé la misma cámara, que la dejé, no sé qué fue lo que pasó con ella, pero lo que sí, había muchos rollos en las valijas y saqué, yo debo haber sacado como 10 o 12 rollos, pero creo, porque creo que, de esos rollos lo que quedó a salvo era lo que estaba en el medio de repente, porque Ah, saqué, la cinta con menor exposición, la menos exacto. dañada. Claro, ¿qué pasaba? Yo terminaba el rollo y lo metía dentro de una bolsa de plástico blanca y lo metía en mi mochila. Pero no me cuidaba si había entrado algún grano de nieve,
no me quedó, si estaba en la base de la mochila se mojaba, si le entraba agua, es decir, todo ese tipo de cosas no era de cuidado. La llevaba conmigo y punto, nada más. Es decir, Entonces, entra en la categoría de mito urbano esto de que hay fotos que no se han visto, de que... no, se ha visto todo. Hay 3 o 4 fotos que sacó Roy que son que se La ven. canaleta del avión, Exacto. el soñado, El soñado, todo ese tipo de cosas. No, las y la fotos se cámara en han visto. blanco y negro, la de Roy. Sí, sí. Las fotos se han visto todas. No hay nada nuevo bajo el sol. Se han visto todas y fueron las que se pudieron salvar, digamos. No hace No, mucho no hay. sentido lo que dices tú, que las fotos de un rollo de 21 fotos, las fotos que se hayan visto han sido las 8, 9, 10, 12, las del medio. Y es probable, y otros rollos se estropearon todos, es decir, tampoco estábamos en condiciones de cuidar los rollos. Es decir, no era una cosa que... Había cosas más importantes que eso y además yo tampoco sabía ni cómo se conservaban. Yo pensé que los cerrabas y capaz que alguno lo puse, ojo, capaz que alguno lo puse en una cajita que traían de plástico y otros estaban sueltos el rollo dentro de eso, ¿no? Entonces, Entonces, pero las fotos cuando ustedes vuelven cobran un valor histórico y valor monetario importante. O sea, era lo que para los medios esto era un documento único e histórico. sí, pero para nosotros no. Pero ¿cómo fue porque este gamma y sigma, esto de la font, La, cómo aparece el personaje este enigmático de la font y la font, cómo se hace el poder de las fotos? la font, no sé cómo, tiene una charla con Nando. Estábamos en el Hotel Sheraton en San Cristóbal. Entonces, Tiene una charla con... entonces mentir, o sea, la font nunca estuvo en los maitenes. No sé. No, en los Maitenes sí estuvo. En los ¿Sí? Maitenes sí estuvo. El Sí, segundo sí, día con ustedes. sí, O sea, porque esas sacó. fotos que aparecen en la Observer, en la revista Observer, como de usted que sale Fito y Roy en el suelo, fumando, las fotos tuyas lavándote las manos en el Esas son de la, arroyo. sí, esas son de la Font. La Font La estuvo foto en eso. estuvo ahí. Sí, sí, sí. Mira. Y la Font se va al Sheraton, habla con Nando, no sé cómo, no sé qué pasó. Yo estaba ahí y yo tenía los rollos. Y Nando me dice, che, ¿tenés los rollos? Sí, los tengo arriba. Tráelos porque los vendí. Y esa guita No se sé dividió. cuánto, no sé cuánto cobró, sé que a mí me dio $500 en aquel momento, que para Bueno, mí eran un disparate de plata. Para mí no, que cómo las fotos valían. Las fotos no valían nada. o sea, con $500 en diciembre del 72 en Chile, era Rockefeller. Pero por supuesto, Con el por cambio como supuesto. estaba. No, no, increíble eso. Y ahí la Font, que ahí creo que estaba en una agencia o crea una agencia, después se Era dueño va de la gente, Gamma y Sigma. era Sigma y después se va a Gamma y lo lleva con él y demás, pero digamos, fue la cabeza de la Font, es decir, así como estuvo, ¿cómo se llama? Caruso acá en Uruguay, que cuando el helicóptero va a remontar le da una cámara y le dice, sacame lo que puedas, y que saca esa foto que estamos todos con los brazos levantados y demás. Son una cámara chiquita que tenía, son esos chispazos geniales que tuvieron, y la Font tuvo su chispazo genial sin lugar a duda, ¿no? El momentum, que se llama. Claro, claro. ¿Y qué momento? Un momento en que para mí la foto era una foto que no valía absolutamente nada. No te olvides que para nosotros lo que queríamos era volver con nuestras familias. El resto no importaba. Nada importaba, ni la ropa, ni esto, ni lo otro. Lo único que importaba era la máquina de afeitar que me había prestado papá, que se le Y que tenía que tenía que devolver. volver. ¿Cómo fue porque tú te encontraste con tus papás en Uruguay? Exacto. ¿Cómo fue verlos nuevamente? Atrás hay una foto tuya en la conferencia de prensa, atrás tuyo, una pintura. ¿Es tu abuelita?
Es mi abuelita, exactamente. Es mi abuelita en la conferencia de prensa, pues una pintura de una foto. Sí, ayer encontré esa foto, que no porque es una foto como doble. Sí, Estás tú arriba y como Pancho con Daniel Juan abajo, creo. exacto. Ayer Y me percaté. claro, esa era mi abuela, y después con mi padre y mi madre y mi hermano me encuentro en el vestuario del colegio antes de la conferencia de prensa. Porque, o sea, tu abuelita fue tu primer familiar que viste, No, fue después de mis padres. después de tus Porque padres. a ella la vi casi en el escenario. Ah, claro, tuviste a tus papás en el camarín cuando llegan los buses de Onda y entran a Exacto, este camarín. exacto. O sea, ahí ese encuentro con familiares fue un poco colectivo, de haber sido bien emocionante Sí, ese sí, momento. sí, sí, por supuesto. Sí, 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 sí. Fue como medio colectivo. ¿Cómo fue ese momento? Porque es muy poco, es increíble con la cantidad de periodistas y cámaras que habían en la conferencia, haya tan poco material, casi lo único que hay es lo que grabó Kovacevic. Claro, porque Kovacevic venía en el ómnibus. Sí, pues iba contigo. De hecho, tú te subiste tarde al Claro, avión, se quedaron todos esperando porque estabas grabando con él. Pero tú has visto exactamente. otros materiales, porque eso a mí me llama poderosamente la atención. Hay unas imágenes que salen como 200 cámaras, y cómo se ha salvado lo de Kovacevic nomás. El viejo con suerte. No sé, no sé, es una cosa rara, porque, claro, ¿qué hicieron? Metieron a todos los periodistas dentro del gimnasio del colegio para la conferencia de prensa. Y nosotros veníamos en los ómnibus de la Onda y entramos por la parte de atrás del colegio, que además estaba cercada e impedía de que nadie entrara, por jugadores, por policías, por todo. Entonces nosotros entramos directo al vestuario y del vestuario bajamos al gimnasio, al estrado, digamos. Y los periodistas estaban todos metidos ahí, es decir, ese pasaje que hubo de ómnibus al colegio, prácticamente hay muy poca grabación. Hay alguno de la salida del aeropuerto con el cartel que hizo la que soy mi señora, que dice bienvenidos a casa, que en aquel momento yo tenía 19, ella tenía 15, lo filman, está filmado eso justamente, y después se filma la salida del aeropuerto y creo que nada más. Y tenés razón, sí, mucho periodista, pero digamos hay muy poca cosa de ese evento, ¿no? Al rugby volviste a entrenar de inmediato. Porque para ti, perdón que no te haya dejado responder, No, no, dentro de la narrativa y el storytelling tuyo, creo que el valor del deporte, tú encaras el valor del deporte del rugby mejor que nadie. Está muy presente, uno, en tu discurso, y dos, como en tu filosofía de vida, que lo tomaste en los valores del rugby, de trabajar por el equipo, del esfuerzo grupal es más importante que las individualidades. El rugby para ti es una parte fundamental de tu vida, y los valores del rugby los utilizaste de una manera magnífica en lo que ha sido tu historia. lo que pasa es que para mí creo que gracias al rugby, a que éramos jugadores de rugby, tuvimos ese resultado. Es decir, el poder haber salido de la montaña no fue casualidad, no fue un milagro. Fue producto de una planeación anterior. Todo fue planeado. Es decir, eso en cuanto a la salida. Después, en cuanto a lo que fue el accidente, en ese momento brutal, trágico, increíble, aparece la figura del capitán, que empieza yo me imagino dentro de la cabeza de él con 24 años, encontrarse un avión chocado en la montaña y empezar a dar órdenes, y que esa gente, ese equipo empieza a responder, saca a pone a aquel. Es decir, eso, eso te da la pauta de que había una verticalidad de mando, y que no era que yo no lo voy a hacer, hacelo vos, que lo haga otro, todo eso no existía. Es decir, el equipo empieza a responder, y después de que pasa todo eso, el equipo le sigue respondiendo. ¿Por qué? Porque era el capitán. Es decir, esa verticalidad de mando fue brutal. Y después a cada uno le fue asignando tareas y cada uno fue cumpliendo esas tareas.
Y eso para mí fue fundamental ahí arriba, porque quizás a veces se olvidan de que éramos todos universitarios, que de repente él podía plantear una idea y alguien podía decirle, no, mira, yo tengo una mejor idea. A nadie se le ocurría eso. Y eso es disciplina, eso es humildad. Y que cada uno de los que estuvo ahí dio el 100% de lo que tenía para dar. Y eso fue fundamental para que el equipo funcionara y pudiéramos salir de ahí. Es decir, todos hicieron y todos dieron lo mejor que tenían para poder salir de ese lugar. Y eso fue fundamental. Y eso, los rugbyistas fueron los que tuvieron la carga de todo eso. Si vos lo ves, salvo Numa, el resto fueron siempre rugbyistas los expedicionarios. Fueron exalumnos del Colegio Estela Maris. Es decir, fueron haciendo las expediciones, se murieron por distintas circunstancias y siempre apareció otro atrás que agarraba esa posta y seguía para adelante. Es decir, ese seguir, luchando hasta sentir el pitazo final. Y después toda la organización, es decir, los que se encargaron de hacer agua, los que se encargaron de limpiar el avión, los que se encargaron del sobre de dormir, los que se encargaron de la comida, los expedicionarios mismos, es decir, eran todos grupos que funcionaban y funcionaban como un equipo, no era una cosa de reproches y de peleas y cosas por el estilo, para nada. Es decir, estábamos todos alineados en eso. Y eso fue fundamental. ¿Por qué? Porque hoy hablan de Nando y Roberto. Nando y Roberto cruzaron los Andes, estuvieron 7 días solos cruzando los Andes. Pero ¿quién hizo agua durante 72 días? Y a veces lo pregunto y nadie me sabe decir. Y hubo chicos que hicieron 72 días agua sentados. Y eso fue fundamental para mantener todo el resto de la vida, todo el resto, pasabas, tomabas agua y seguías. Nadie se preocupaba porque eso estaba solucionado. Pero esos chicos fueron tan importantes como Nando y Roberto. Por eso a veces me quedo un poco con una crítica en el sentido de que Nando y Roberto debían haber apelado mucho más a que fue producto de un equipo, de un trabajo de todos los que estuvieron ahí. Si bien ellos se llevaron los laureles, y bien que son así, hubo todo un equipo atrás que trabajó para que eso fuera posible. Esto es como pasa en el rugby, cuando me acuerdo que jugábamos en el colegio y era un partido con cancha embarrada, y entonces terminábamos todos los gordos embarrados, tan llenos de barro que ni tu mamá te conocía cuando pasabas por al lado, y sin embargo el wing que había hecho el try y que había apoyado la pelota y que estaba impoluto, estaba todo blanquito, todo el mundo decía, ay, qué bien fulanito, qué bien que jugaste, qué suerte que ganaron, y a vos no te conocía nadie. Bueno, pasó exactamente lo mismo. Hubo quien apoyó la pelota y se llevó los laureles, pero hubo un equipo atrás que hizo posible que eso fuera así. Tienes mucha razón en lo que dices, el trabajo en equipo, el esfuerzo colectivo. A mí hay una historia que me parece fantástica, es el campeonato de los Christians del 73, de que cuando ustedes vuelven dicen, no sé si fue algún directivo, quizás fue Daniel Juan, desconozco, dicen, acá nos va a tomar varios años rearmar el equipo y volver a ser competitivo. 11 meses después de la tragedia salen campeones, contigo dentro del plantel, Aldo Magri dirigiéndolos. ¿Cómo fue esa campaña? Aldo Magri, hermano de Guido. Sí, el hermano de Guido. Y bueno, fue justamente el agarrar la posta de los que no estaban, y hubo otros que suplantaron a esos y siguieron y se formó ese equipo y saliste para adelante, porque tenías un objetivo que era salir campeón, que hubo un grupo de gente que se juntó y con gran esfuerzo dijo, acá vamos a seguir y vamos a seguir para adelante, en recuerdo a los que no volvieron, pero es la vida. Es la vida. No podés seguir pensando en lo que te pasó. No, la vida sigue, el club sigue, vos tenés que evolucionar y seguir con todo eso para adelante. Y creo que es un poco lo que nos enseñaron los curas, que yo siempre digo, es como una alcancía que durante años fueron poniendo monedas en una alcancía sin saber si la ibas a necesitar o no. ¿Qué encontrás dentro de eso?
toda la cantidad de valores, el rugby, las enseñanzas, quizás la geometría, la física, la química, toda una cantidad de cosas que vos decís, ¿para qué me sirve esto en la vida? Y sin embargo, en ese momento lo necesitamos, rompimos la alcancía y lo tuvimos. Allá arriba hubo que hacer cálculos, hubo que pensar cosas, hubo que diagramar cosas, hubo una cantidad. ¿Y cómo pudiste hacerlo? Porque tenías esas monedas metidas adentro. Y eso fue fundamental para nosotros también. Es decir, esa educación de los brothers irlandeses con esa rigidez y con esa disciplina que tuvieron, que te prepararon para qué? Te prepararon para la vida. La vida no es fácil. Y el que haya dicho que la vida es fácil se equivoca. La vida es difícil. Como decía Arturo Nogueira, la vida es difícil, pero vale la pena vivirla. Y eso es fundamental. Nos vamos a enfrentar con una cantidad de cosas y eso es uno de los grandes defectos que hoy está teniendo la gente joven, que no se pueden enfrentar, que necesitan que los ayuden, que son incapaces de sentarse un momento y pensar las cosas y ir para adelante. Se abruman porque les dicen que no, se frustran porque les dicen que no. La vida te va a decir que no una cantidad de Ahogan en un veces. vaso. La gente hoy día quizás puede ser el dinamismo de la vida cotidiana, la presión de llegar a fin de mes, de pagar las cuentas. La gente tiende a sobrepensar las cosas y ahogarse en un vaso de agua. ¿Qué podrías tú aconsejar a las personas que se angustian día a día con cosas que, poniéndolo en perspectiva con la tragedia de ustedes, son mínimas? Es que nos falta muchas veces el sentarnos a planear cosas. Pero no solo quedarnos en los planes, sino llevarlo al movimiento. Es decir, estamos en una situación difícil. ¿Y cómo salimos? Nos quedamos quietos. Pido una receta, voy al psicólogo. Pido un consejo, me quedo. No, empiezo a moverme, empiezo a hacer pequeñas cosas que me permitan estar mañana mejor de lo que estoy hoy. Y eso es fundamental, darle movimiento a las cosas. Y cuando uno empieza, es como subir una montaña. A la medida que decís qué grande que es, qué difícil, y sin embargo, a medida que la vas subiendo, las grandes montañas se suben paso a paso haciendo pequeñas cosas todos los días. Y eso es fundamental. Y la vida es lo mismo, hacer pequeñas cosas que te permitan estar mejor, moverte, pensarla. Y llega un momento en que te das vuelta y mirás y decís, uy, mirá la montaña que subí. Nos pasa cuando estudiamos, la primera vez que te dicen tenés que leer un libro, volvés a tu casa y decís, mamá, me mandaron leer un libro, qué horrible, que no sé cuánto. Y sin embargo en facultad terminás leyendo no uno, cientos de libros. Y no te impresiona, sí, cuando te das vuelta decís pensar que me hice problema porque tenía un libro para leer y ahora tengo que leer cientos de libros y después que te recibís seguís estudiando también. Entonces, ¿qué es? Es moverte y es moverte vos adentro. Esta es la capacidad que tiene el ser humano de enfrentarse a los problemas, de tomarse esa pausa y ver qué tenés adentro y de reaccionar. El ser humano tiene una capacidad ilimitada, es increíble. Nosotros lo vimos en la montaña. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y nosotros? Que nosotros pasamos por una prueba, que nosotros pasamos por todo lo que hubo en la montaña, donde los umbrales de frío, de dolor, de sacrificio los llevamos a límites increíbles, que vos decís, eso no lo puedo hacer. Por supuesto que lo puedes hacer, porque es una capacidad del ser humano. Ahí es donde no está el milagro, ahí es donde está el ser humano, el bicho humano que tiene esa capacidad tremenda, que se la dio Dios, que la tiene, no sé, poner el nombre que quieras, pero es esa capacidad de reaccionar, de enfrentarte a las cosas. Podemos tener la otra, de sentarnos en el cordón de la vereda y esperar que alguien nos ayude, pero eso no es vivir. ¿Viviste otras cordilleras después en tu vida? Momentos duros, difíciles, donde no supiste qué hacer, donde el miedo, el terror se apoderan, duelo. Sí, he vivido otros momentos, es decir, en el año 91, la madre de mis hijos muere. Tenía a Lucía de 10 y a Patricio de 8. Chuta. Fuimos a un partido de rugby y le dio un ataque de asma. Entró al baño, no la pude sacar y se ahogó.
Fue un momento muy difícil porque tenía 2 hijos chicos y, y ahí tuve otra cordillera, indudablemente. La Pero crianza en solitario y el duelo. sí, en solitario estaba cuando me acuerdo que cuando me bañaba, cuando estaba desnudo dentro de la ducha, era cuando me permitía llorar y expresar todo ese dolor, porque después tenías que No ser, te vieran. exacto, tenías que ser super papá, el papá que estaba, y eras el papá y la mamá que estabas para los nenes y tenías que estar fuerte y tenías que estar en condiciones. Y ellos también me dieron una gran mano para salir adelante y pudimos salir adelante los tres, pero fueron momentos difíciles, es decir, y esta es la otra pregunta de Sisi, ¿por qué me pasó eso? ¿Por qué te pasan las cosas? Pero tampoco podés, ¿por qué me pasó el accidente de los Andes? ¿Por qué me pasó lo de mi señora? ¿Por qué me han pasado otra cantidad de cosas a lo largo de la vida? Porque es la vida, porque te tocó la mochila esa. ¿Es la más pesada? No sé, capaz que sí, que es muy pesada. Capaz que me la dieron porque soy capaz de llevar esas mochilas pesadas. No sé, pero es parte de la vida. De Sí, nada sirve. se nos enseña poco de que la parte importante de la vida eh, es tener momentos difíciles. Es parte de la ecuación y se te enseña poco a convivir y a lidiar con eso. Claro, tenés una balanza entre cosas alegres y cosas tristes. Es decir, la vida no va a ser siempre alegre y la vida no va a ser... Es un balance continuo de cosas y tenemos que acostumbrarnos a eso, así como vienen tiempos muy difíciles, vienen tiempos muy buenos, pero tenemos que tener la paciencia para pasar esos momentos, no desesperarnos, esperar, las cosas se van solucionando en la medida que vos hagas algo para solucionarlas. Eso creo que a veces es lo más importante. Y cuando te metes a solucionarlo, es cuando las cosas se empiezan a aclarar y si te veo y decís, mira, no era tan difícil, no era tan complicado. Y bueno, eso es la vida. La vida es un balance de cosas, de alegrías y tristezas. Y por eso las grandes alegrías tenemos que disfrutarlas mucho y tenemos que compartirlas. Y las tristezas compartidas a veces son menos tristezas también en la medida que se comparten. Totalmente. Ya que estás entrando al tema de la vida, tú ya estás entrando en una fase de la maduración. Ya eres abuelo, estás ya más retraído, vas más te gusta tú mucho el mar, a ti navegar. Eh, ¿Cuál crees tú que va a ser el legado de la historia de ustedes y cómo la película ha ayudado a que las nuevas generaciones conozcan? Porque las nuevas generaciones no estaban tan en conocimiento de la magnitud y del caso de ustedes. Eh, Ahora que ustedes ya van a entrar, hay que ser concretos, ustedes ya están envejeciendo, van a empezar, Coche falleció este año, van a empezar a fallecer ustedes, pero la historia de ustedes no va a morir nunca, nunca. O sea, el legado de la cordillera va a seguir vivo por cientos de años en los libros, en las películas. ¿Cuál crees tú que es la labor de ustedes ahora en sus últimos años? Uh, Buena pregunta. Yo creo que, sí, que es la misma que hemos tenido hasta ahora, es el difundir lo que nos pasó, el difundir de la capacidad y la fuerza del ser humano frente a la adversidad y ese espíritu de lucha que creo que lo tienen todas las generaciones y lo van a necesitar si no lo tienen, pero que ha sido la vida es eso. La vida es enfrentarse, la vida es resolver, la vida es caminar, no es quedarse quieto y esperar. Yo creo que en eso, aquella teoría del corcho que floto y espero a ver qué es lo que pasa, creo que es una cosa muy pasiva. Creo que a veces, creo que una de las cosas es tomar una actitud activa en la vida, una actitud comprometida, una actitud que no sé si es distinta o es igual a cualquiera, pero tener una posición, tener una actitud, creo que eso son cosas que son importantes para las generaciones que vienen.
que a veces te dicen que están muy lavadas, que no sienten cosas, pero creo que esta historia justamente te conmueve, te mueve y hace que digas, ¿estos tipos tenían algo distinto? No, no tenían algo distinto. Tienen lo mismo que tengo yo, esa es la gran cosa. Y yo soy capaz de ser como ellos y de enfrentarme y ir para adelante. A veces lo que necesitamos es un empujón y justamente después de 70 y pico de años creo que lo que podemos dar a la gente joven es un empujón. Antonio, para cerrar, me hicieron esta pregunta a esta gente. ¿La gente va a poder leer las memorias de Antonio Vicentín? ¿Tienes en plan hacer algo con tu historia? Sí, a veces no tengo y otras veces tengo. Creo que tendría la obligación un poco de contar la vida, las esperanzas y el legado. Creo que hay mucho para... Sí, creo que a veces pensás lo mismo que los antes, no tengo nada que decir. Y sin embargo, cuando entras a escarbar, entran a aparecer cosas y decís, puta, esto tendría que ser contado. Por supuesto, yo creo que cada, cada relato de cada uno de ustedes puede sonar cliché esto de las 16 distintas cordilleras, pero sí cada uno hizo su vida. Y cada vida, hoy día tú a tus 70 años, hay un desarrollo de muchas cosas entre el accidente y el día de hoy, 12 de enero del 2024. Y eso es muy valioso y eso es lo que la gente rescata, porque como hablábamos en un principio, el encanto de la gente con esta historia ahora por la película y todo el ruido que está generando, la historia de los Andes ha vuelto a nacer hoy día. El 4 de enero, hace una semana, la historia de los Andes, volvimos al 22 de diciembre del 72, volvió a encantar al mundo. Sí, claro, y peor todavía porque hoy en el 72 no tuvo tanta difusión, tuvo sí una difusión brutal porque se habló en todo el mundo. Después se habló en el 92 con la película Viven, pero ahora que es contabilizable y más rápido, de más rápida propagación, 23 millones de personas que la vean en 6 días la película, es un disparate. Un disparate, o sea, 23 personas, 23 millones de personas que hoy día te conocen. Exacto, exactamente. Y cuanto más pasen los días y cuanto de repente vaya al Oscar y demás, va a ser mucho peor, es decir, la propagación va a ser tremenda. Así que tenemos que escribir el libro. Hay que escribirlo. Antonio, no te quito más tiempo, te agradezco mucho tu gentileza y tu buena onda y estoy seguro que la gente va a disfrutar mucho la conversación que hemos tenido. Eso espero, ha sido muy linda, la verdad que es agradable, a pesar de que me haces emocionar. No, y gracias a ti por la confianza de contar tus vivencias, tus memorias y la generosidad que siempre has tenido conmigo. Por favor, es un placer y estamos al habla. Estamos al habla ahí por interno. Dale, Dale, abrazo un abrazo, grande. Que Antonio, tengas buen cuídate. día. Chao. Chau, chau, gracias.